Sobre todo la faceta también me interesa de capitán también. Lo primero, ¿cómo fue un poco? No sé si fue por votación un poco en el vestuario, si fue el cuerpo técnico, ¿cómo te dieron un poquito la noticia? El capitán de este equipo es Antonio Amaya. O sea, el capitán de este equipo es Antonio Amaya porque lleva muchísimos años en el club y porque así cuando yo llegué era el que estaba con Roberto Trasorras. Sí es cierto pues que bueno, hay luego unas salidas, es un equipo prácticamente nuevo, un equipo pues bueno en el que la sensación que hay es que hay un vacío, pero no porque no haya gente capacitada para serlo, sino porque es una obviedad, es un equipo prácticamente nuevo. Se decide hacer una votación y los compañeros pues nos eligen a dos jugadores y tampoco creo que deba ser algo en el que tenga que alabar a mi figura personalmente, para nada. Yo creo que en este equipo llevar el brazalete más me refiero para mí es una responsabilidad, claro. Para mí es una responsabilidad, para mí es simplemente únicamente una responsabilidad. El capitán es el portavoz de un equipo de fútbol, es el enlace con la parte con los dirigentes de un club de fútbol. Para mí es la persona que tiene que saber mantener el temple y dar ejemplo dentro del campo de fútbol, y yo creo que tiene que estar para aportar y para ayudar y para desgastarse. Yo siempre digo al fin y al cabo, y lo hablo mucho con mi familia, ser capitán de un equipo es un honor pero a la vez una responsabilidad que te produce un desgaste, y los cuatro capitanes o todos los capitanes que están en cualquier equipo que deciden afrontar la capitanía tienen que saber de que están pues para ayudar, están para intentar que el equipo vaya en una línea a nivel de conducta, a nivel de comportamiento, a nivel de disciplina y sobre todo pues a nivel de compromiso, pero no porque se defienda una institución en sí. A cualquier institución hay que mostrarle respeto con la profesión, y para mostrar ese respeto con la profesión hay que tener respeto a uno mismo, y la única manera a cualquier entidad de mostrarle compromiso y respeto es ser profesional con uno mismo y estar al máximo nivel cada día para cuando la institución te requiera. Y yo es lo único que intento aportar a este equipo, ayudar a mis compañeros a que vean lo bueno que es estar en segunda división, lo bueno que es estar en posiciones altas, y aportar dentro de un grupo de 4 capitanes, que en este caso es Antonio Amaya el primero, en Barba, Chori y yo, pues hacemos creo que un grupo junto con Óscar Trejo, con Armenteros, con la opinión de Manucho, al final Chechu Dorado. Al final creo que somos un grupo en el que no solamente uno lleva el brazalete en este caso, pero creo que la capitanía es de un grupo, y en este caso que nadie se olvide que el capitán es Antonio Amaya. Y sobre todo estar pendiente del resto de compañeros, ¿no? Supongo que también, sobre todo cuando vemos que hay un 11 muy fijo o hay 15, 16 jugadores que juegan bastante, y al ser una plantilla amplia, decía Michel el otro día además que los de fuera están haciendo también mejores a los que estáis dentro. Evidentemente, y aparte, y perdona que te corte, es para lo que yo tengo que, con experiencia te das cuenta de que al fin y al cabo si tus compañeros están bien, yo a nivel individual voy a estar bien. Si mis compañeros tienen un rendimiento alto, todos salimos beneficiados. Yo me he dado cuenta por la experiencia, y te das cuenta de que al fin y al cabo si los 25 estamos bien, cada figura de los 25 vamos a estar mejor y vamos a dar mejor nivel, porque al fin y al cabo que nadie se olvide que esto es un deporte colectivo. Un delantero no mete goles si no hay un trabajo detrás que haga que ese jugador tenga la posibilidad de meter goles. Un defensa no defiende o no defenderá mejor si sus compañeros no lo ayudan a que los ataques de los rivales vengan mermados. Es difícil que un jugador a lo mejor no desconecte cuando lleva 2 meses a lo mejor sin entrar en una convocatoria. Bueno, pues ahí está un poco la faceta del cuerpo técnico, y ahí está un poco la faceta entre nosotros. Yo creo que al fin y al cabo para eso creo que el veterano es donde tiene que incidir, ¿no? En ayudar a la gente a darse cuenta de que lo tiene que hacer también por uno mismo. El fútbol nunca sabes lo que te depara, nunca sabes cuándo te llega la oportunidad, nunca sabes dónde está ese impulso en la carrera personal de cada uno, y hay que intentar hacerle ver a la gente joven o a la gente a lo mejor que requiere ese cariño, hacerles ver que esto es una carrera de fondo, pero no una carrera de fondo temporal de que empieza esta temporada y acaba esta misma temporada, no. Las carreras de los deportistas son 10-12 años, y para que duren 10-12 años hay que tener un nivel óptimo alto, porque al fin y al cabo las temporadas pasan, se devoran, y eso lleva a que el año siguiente, si un club decide prescindir de ti o decide renovarte, va a ser mucho en parte en la labor que tú hagas en el día a día, y si otro equipo va a querer
contratarte porque considera que es un jugador óptimo para él, va a ser un poco por el trabajo que tú hagas. En el fútbol todo se sabe, hay un exceso de información en el que todo el mundo sabe cómo entrena cada jugador, en el rendimiento y en el punto en el que está cada jugador, y eso es un poco lo que intento hacerle ver a la gente que quizá tenga ese punto de bajón. Pero también debo decir que es un grupo en general muy profesional. Ves a gente que no juega, que no solamente entrena bien y trabaja bien, sino que también hace por darnos cariño a los jugadores que en ese momento les estamos representando en el terreno de juego, ¿no? Tocando lo último, antes de ir un poquito a tu historia, quería repasar un poco el fichaje tuyo por el Rayo, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? Un poquito ese verano, ¿en qué momento llamó el Rayo a tu puerta? Bueno, al final mi situación entre clubes empezaba a ser un poco voz populi, pues bueno, que había posibilidades de que saliera cedido, y sí es cierto, pues bueno, que a uno le gratifica cuando le llegan propuestas no solamente de un sitio, de diferentes sitios con aspiraciones y instituciones pues que consideras que son importantes, ¿no? Si tengo que ser sincero, mi decisión por venir al Rayo Vallecano fue la decisión en la que, si en toda mi etapa anterior era yo, basándome en la opinión de mis cercanos, el que al final acababa tomando la decisión, mi familia tuvo mucho que ver en elegir venir aquí. Sería injusto si no les reconociera a ellos la elección de poder venir aquí, y soy muy claro, ¿no? Mi familia, por la situación en la que nos encontrábamos, con 2 niños, era la tercera o la cuarta vez que tenía la posibilidad de venir aquí, un poco por lo que despertaba el club. Siempre, al final, mi familia y yo nos hemos basado mucho en las corazonadas. Habíamos tenido un problema personal este verano. El Rayo Vallecano representaba ese problema personal, la manera de jugar, lo que me transmitía al club, el ver que jugadores importantes decían o consideraban el volver, lo que me transmitía un poco todo ese envoltorio que tiene el Rayo Vallecano. Las veces que había venido, también te tengo que decir que las veces que había venido a ver a jugar aquí, una de las veces vino mi familia, de las pocas veces que como visitante vino al campo, y al final recuerdo que llegó un momento en el que había que tomar una decisión porque ya no se podía demorar más por respeto a todas las entidades, y nos decantamos por el Rayo Vallecano porque mi familia me hizo ver de que había que seguir ese sentimiento o esa corazonada que te decía, ¿no? Consideramos de que era el momento de venir aquí, consideramos de que el Rayo Vallecano, por todo lo que representaba y porque creo que a nivel personal era el momento de poder afrontar este reto, y sobre todo te tengo que ser muy claro, porque creo que el Rayo Vallecano era, por todo lo que te estoy comentando y un poco por lo que me demandaba mi familia, era el momento. Mi familia había atravesado por parte de madre un contratiempo. El Rayo Vallecano, vuelvo a lo que te decía, ¿no? Había tenido ese sentimiento de involucrarse con esa causa, y creo que al final uno no solamente tiene que tomar la decisión por impulsos y un poco por pros y contras, sino también se tiene que guiar por el corazón y sobre todo escuchar a la gente que tienes cerca. Y también, en este caso, mi mujer me lo echa bastante en cara muchas veces, ¿no? Que cuando la cosa va muy bien, pues me dice, tanto ella como mi familia, que ellos tuvieron mucho que ver en esta decisión. Por lo que me dicen, entonces, ¿hubo propuestas a lo mejor económicamente seguramente mejores o incluso que llamaban más la atención? No sé si de primera división, pero... Mira, yo cada día tengo más claro de que en el fútbol te da una posibilidad muy grande, y es una posibilidad es de poder tener un futuro próspero. El fútbol al futbolista le da unas posibilidades que no te la da otra profesión. Estaremos más en desacuerdo, será más injusto, menos injusto, pero es un poco la realidad la que hay. Yo no solamente me considero futbolista, me considero estudiante, y me gustaría el día de mañana ser una persona óptima, no solamente vivir de haber sido futbolista, sino ser una persona formada y preparada.
Pero también creo que el futbolista tiene que vivir la experiencia del futbolista. Y creo que hay clubes, y he tenido suerte de estar en clubes en lo que realmente te hacen sentir futbolista. Y creo que el poder sentirte futbolista no es solamente jugar bien o no jugar bien, sino es poder ayudar a otra gente que por la situación en la que te encuentras te da esa posibilidad. Yo tengo muy claro de que el día que mi etapa como jugador de fútbol concluya, a un niño no le podré o no podré venir a una charla como esta cuando viene a la fundación y ser tan impactante como cuando no dejen de verme en la portería. Al final mi llama se apagará y tendré que encenderla pues desde otro punto, ¿no? Entonces, siendo jugador de fútbol me da una posibilidad, y es tener la capacidad de poder ser más receptivo que si no fuera. Exactamente, ¿no? Y el Rayo Vallecano no solamente me da la posibilidad de poder hacer feliz a niños que vienen al campo, de poder venir a una fundación para ayudar a chicos. Todos los clubes, cuando representas a clubes, que vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Representar a grandes identidades te acerca a poder tener esa experiencia que te estoy comentando. Y para mí, el mayor privilegio que me otorga a día de hoy el Rayo Vallecano es la cercanía que le transmite mi familia, el club a mi familia, por lo que se vive en el campo. Y yo es lo que me llevo a mi casa, ¿no? Las fotos que tengo con mis hijos. El año pasado tengo que decir que en Getafe me empezaron a dar esa posibilidad, y el Rayo Vallecano está continuando dándome ese plus, y sobre todo esa manera de vivir el fútbol, yo me la llevo a casa. Y tengo muy claro, y te reitero, ¿no? El futbolista tiene que vivir la profesión por lo bonito que es ser futbolista, no solamente por jugar bien o jugar mal, o por ser más relevante o menos relevante, sino el poder defender una institución impactante, una institución en la que tenga su masa social, como en este caso la tiene el Rayo Vallecano, te hace poder estar cerca de gente o de aficionados en que para ellos eres importante. Y ser impactante o tener esa llama encendida con chicos o con aficionados, el Rayo Vallecano me sigue dando esa oportunidad, y eso también fue un paso en decidirme venir a este club. De cara al año que viene, ¿tienes un poquito de incertidumbre en el sentido de hay esa opción obligatoria si se sube? Sí, pues, bueno, por eso tienes concepción a lo mejor de hay que subir sí o sí. ¿Qué te plantearías? ¿O ahora mismo no tienes nada pensado del año que viene? A ver, el fútbol, hemos hablado de lo bonito, pero también si hablamos de mi historia, sé lo que es este deporte por cómo está montado el círculo. Yo creo que al final el sentimiento de pertenencia parte cuando hay la posibilidad de poder retener a jugadores. Creo que la frase no es retener, ¿no? Sino que el jugador está a gusto y decida quedarse en un club. Y creo que se está perdiendo el hecho de que jugadores pasen mucho tiempo en una identidad. Yo soy de los jugadores que, para poder vivir la experiencia del fútbol profesional, me ha obligado a hacer muchos cambios en mi carrera deportiva, que también te da otro aporte, ¿no? Quizás no te da el aporte de poder conocer muy profundamente un club, pero te da la oportunidad de conocer a gente maravillosa de diferentes clubes y culturas diferentes, ¿no? Creo que también nutre mucho. Yendo a lo mío, todo pasa por el trabajo del día a día. Hablar del futuro sí es cierto, porque muchas veces tengo dos niños de 5 y 2 años que también tienen una vida, que también cada día preguntan qué es lo que me va a pasar. Sobre todo Ander me pregunta mucho qué es lo que pasará el año que viene, porque al final nos escucha a mis padres, a mi mujer, dónde vamos a estar. Ya es la tercera... Y han visto cambios, ¿no? También. La tercera casa que vive, cambios de colegio. El niño ya empieza a darse cuenta que aquí hay cambios, porque lo ve, se encariña con compañeros que resulta que se marchan, otros compañeros resulta que vienen nuevos, y empieza a ser un poco ya receptivo, y se está un poco dando cuenta de lo que hay, ¿no? Hablar de mi futuro, creo que se ha hablado mucho, pues bueno, de todo contractualmente cómo está estipulado mi situación, pero creo que los contratos están y al día siguiente dejan de estar. Yo creo que al fin y al cabo están las voluntades, y las voluntades parten de lo que realmente uno quiera. Lo que yo quiero lo sé y lo tengo muy presente, y yo creo que la única manera podría decir aquí lo que yo quiero para mí, te lo podría decir, pero yo creo que son los hechos lo que un poco marcan cuando una persona está a gusto en un sitio, cuando no deja de estar a gusto en un sitio. Yo
no solamente me involucro con mis compañeros, me he involucrado con las chicas, me he involucrado con los chicos de la cantera. Creo que hay un entrenador que está muy involucrado con el fútbol base. Creo que hay una serie de compañeros que están muy identificados con el club. Y yo es lo que un poco quiero en mi familia, ¿no? Sentirnos identificados a nivel familiar, pero también eso lo transmito a mi vida personal, a mi vida profesional. Y yo quiero estar en una institución en la que no solamente me encuentre bien jugando y me pueda dar un aporte para seguir creciendo como profesional, sino que mi trabajo sea identificado con lo que el club en ese sentido siente y piensa. Bastante claro, Alberto. Vamos a repasar, tampoco te quiero quitarte mucho más tiempo, pero rápidamente tu historia, ¿dónde empieza Alberto? Lógicamente naces en Barcelona, sí, si no me equivoco. Es un pueblo, de 4.000 habitantes aproximadamente, es el Papiol, que es donde yo empiezo a jugar, prácticamente en el equipo pues, del pueblo. El equipo está formado por los chavales de mi generación, los que éramos eran los que jugábamos en el equipo, íbamos a clase y además jugábamos en el mismo equipo. Ahí es un poco donde están todos mis inicios, ¿no? Mi padre se involucró mucho en la formación de ese equipo, luego mi hermano, que es entrenador, también se involucró en ese equipo. Y si muchos chicos de mi pueblo escucharan esta entrevista, pues se sentirían muy identificados, porque ese equipo sigue siguiendo mi carrera. Luego de ahí, pues bueno, voy al Levante Las Planas, que prácticamente yo juego una liga escolar. Al final, pues bueno, das el salto de calidad, porque bueno, ves la opción por 13, 14... Centrándonos un poco, ¿cómo era el campo del pueblo? Un poco campo de tierra. Ahora mismo pues los chicos de hoy en día tienen el privilegio. Muchas veces el otro día vine aquí a la fundación y les decía la suerte que tienen. Yo no he tenido esa suerte de poder entrenar en los campos en los que ellos entrenan, ni con el material que ellos entrenan, ¿no? Entonces, un equipo muy humilde, un equipo de pueblo, en el que prácticamente pues en un campo de tierra en el que te podías encontrar cualquier cosa, pues había un hombre que lo cuidaba, municipal, un campo municipal, un hombre del ayuntamiento que lo cuidaba con toda su buena fe. Recuerdo un poco que labraba un poco el campo, movía la tierra, la allanaba con su propio coche, porque al fin y al cabo colgaba un rulo detrás del coche y a partir de ahí pues movía un poco la tierra y regaba el campo a mano. Yo creo que si esta persona escuchara la entrevista, pues no solamente se emocionaría, sino es que era la realidad. Ahí empecé yo a jugar. ¿Y eras portero en ese...? Prácticamente sí. Al final mis compañeros de clase eran donde me hacían sentir más protagonista, y cuando bajábamos a jugar, éramos un pueblo de 3.000, cuando bajábamos a jugar 4.000 habitantes, cuando bajábamos a jugar o empezábamos a competir y queríamos ganar, al final me decían, ponte tú, porque tenemos que intentar ganar a los vecinos, ¿no? En este caso pues teníamos compañeros de instituto que iban a Molins de Rey, o de clase que iban a Molins de Rey, y al final era un poco esa rivalidad que teníamos y queríamos ganar. Y un poco, pues bueno, empecé a coger el gusanillo. Sí es cierto pues que bueno, que mi familia me hizo ver, o en este caso me hicieron entender pues que era dentro de mi voluntad, era lo que en el fondo más me gustaba, y me di cuenta pues que alternando y variando pues la posición de jugador y portero era donde me sentía más cómodo, me sentía más importante, y al final pues le acabé cogiendo el gusto al puesto. ¿Y con qué edad más o menos estamos hablando, que ya eras portero? Pues hoy en niño, mira, mi Ander va a un equipo que con 4 años, en 5 años empiezan. Yo recuerdo que mi equipo se formó con 7, 8 años. Empecé prácticamente a jugar de portero y hasta hoy. Es decir, ¿Ander también empieza ya? Ander va viendo, al final alterna una cosa con la otra. Tampoco es una obsesión que yo tenga. Él juega al fútbol porque quiere y elegirá el camino que él quiera. Su padre lo único que le puede orientar es cómo afrontar la profesión desde el punto de vista. Jamás voy a ir a verle y ser yo el entrenador. Creo que tiene 2 entrenadoras ahora mismo que hacen un trabajo fenomenal. Me gusta mucho lo que hacen y realizan, porque bueno, al fin y al cabo pues le ayudan a conocer el cuerpo, le ayudan a conocer el juego, pero yo no soy entrenador de niños. Al final yo decidiré la escuela dentro de mi conocimiento y de lo que yo conozco, donde mejor educación deportiva le puedan dar, y ahí acaba mi parte como padre. Yo nunca seré su entrenador siendo padre. Otra cosa es que algún día pues yo decida ser entrenador y me lo encuentre en el camino, pero si no estamos dentro de la misma institución jamás seré su entrenador. Yo seré su educador como padre y formador como padre,
pero tendrá sus entrenadores y es a ellos a los que deberá respetar. Volviendo un poquito a esos comienzos, pasas a una liga de escuela, me dices, ¿no? Estoy jugando la liga de escuela en el colegio y bueno, al final hay un equipo de San Juan de Espí, se llama el Levante Las Planas, en el cual me dan un trato muy grande cada vez que voy, que faltando poco, 10-12 partidos para acabar la temporada, me llaman para jugar. ¿Te ojean, te ven? Sí, al final, pues al final también por mediación de un amigo que jugaba allí y tal, bueno, me hacen ir a probar un día, acabo jugando 10-12 partidos. Y hay un fútbol base muy importante en Barcelona, que es la Unió Esportiva Cornellà, que es prácticamente una de las mejores canteras de Cataluña. Pues me hacen ir a probar ese mismo verano. O sea, estamos hablando de por estas fechas voy a jugar el Levante de Las Planas, y el equipo pues bueno del Baix Llobregat, en ese sentido el Cornellà, pues me ficha, ¿no?, para jugar. Y es la edad de cadete A. Yo recuerdo que cadete B a cadete A, llego allí y en el cuarto o quinto partido, estando allí ya, me sale la oportunidad pues de poder cambiar de club entre varias canteras, y al final paso de jugar en liga de escolares, en menos de un año pasé de jugar en ligas escolares a jugar esa misma temporada que iniciaba en Cornellà. Acabé en Navidad firmando por el Barcelona, me fui al Barcelona y acabé jugando la final del Campeonato de España prácticamente en un año. Siempre mis amigos me decían, te fuiste jugando prácticamente las finales de escolares en un tramo final, porque alternaba prácticamente dos equipos, el Levante y un poco con los chicos del pueblo, porque al final por fichas federativas podía jugar, compaginar. En Cornellà estuve ese breve tramo, aunque luego volví un poco más adelante y acabé jugando pues prácticamente en los inicios del fútbol profesional, ¿no? Entonces en la cantera del Barça... Estuve 3 años, en el cual un año por mi inquietud decidí probar suerte en el Europa en tercera división. Con 16-17 años debuto en un equipo de tercera división. Me sirvió mucho para darme cuenta cuál era la posición, y creo que es la etapa en la que viví lo que se ha perdido hoy en día, ¿no? El rol realmente del joven dentro de una plantilla de veteranos. Prácticamente no era el punto de llegar a limpiarle las botas a mis compañeros, porque estábamos en césped artificial, pero recuerdo mucho que el grupo de 8 jóvenes teníamos una lista, y por parejas cada semana entrenábamos. Era un equipo de tercera división que entrenaba a las 9 de la noche. Yo seguía yendo a la Masía, yo estaba por la mañana, me levantaba a las 7 de la mañana, me hacía prácticamente toda la línea azul de metro, iba al colegio, salía a las 2, me iba a casa de mi abuela porque vivía cerca del Europa, en el equipo en el que jugaba, y entrenábamos a las 9 de la noche, llegaba a mi casa a la 1 de la mañana, y recuerdo acabar los entrenamientos y nosotros recogíamos los balones, ayudábamos al utillero, si había algún desperfecto pues intentábamos, recuerdo que siempre entrábamos a la ducha. ¿Eres portero, becario casi? O... Sí, bueno, yo y los 8 o 10 jugadores que éramos más jóvenes, y creo que a nosotros nos dio un valor añadido. Yo no me arrepiento para nada de lo que viví ni de lo que me enseñaron, porque me enseñaron a valorar. Viví un poco el impasse de estar en una escuela con un privilegio muy grande, que es el Barcelona, que es prácticamente, te dan todas las posibilidades, y creo que eso te iba a decir. Yo creo que ahora un canterano del Barça, un canterano del Madrid, no sé si aceptaría... Sí lo acepta, y te puedo decir que al final sí lo acepta, y yo creo que a la edad en la que a mí me dio cuenta, para darme cuenta realmente lo que cuestan conseguir las cosas, y hay que darle valor. Creo que a las cosas se le dan valor cuando dejas de tenerlas, y yo le di valor a muchas cosas en el Barcelona cuando ya dejé de no tenerlas, ¿no? En el Barcelona te dan todas las facilidades, prácticamente viajas como un equipo profesional, incluso mejor que un equipo profesional, a pasar a tener que ayudar con el material, entre otras cosas, ¿no? Yo recuerdo entrar al vestuario a ducharnos y prácticamente los veteranos estaban yendo a su casa, y nosotros teníamos que ayudar a recoger, y eso a mí creo que me dio una educación de valores no de valores por joven con veteranos, sino de darle valor a lo que es tener un utillero, a lo que es tener un desplazamiento cómodo, a lo que es tener gente en el campo que te ayuda, a lo que es tener buen material. Entonces, al final, a mí es a lo que en ese tramo, que estuve prácticamente muy poco tiempo en ese club, me ayudó mucho. De ahí tuve la oportunidad de irme a una cantera fuera de Barcelona. Mis padres no me vieron preparado a nivel personal para tanto cambio. Decidí volver al colegio en el que empezó todo, porque ya
abandoné el Barcelona, volví al colegio donde... o sea, del Barça al colegio directamente. Del Barça pasé otra vez al colegio, al instituto en el que me estaba formando antes de firmar en el Barcelona, pero regresé al Cornellà, que era una cantera en la cual, pues bueno, acabó mi periplo en el Barcelona y en Europa. Era un equipo de división de honor, estamos hablando ya de juveniles. Era la máxima categoría, el entrenador hizo un equipo, me dijo que querían que volviera, volví. Fue un año en el que, de transición personal, porque estaba asimilando lo que era salir de un Barcelona, y creo que el jugador le sirve para reconstruirse y darse... ¿Es duro eso cuando...? Sí, es duro, porque al final nos pensamos que con 16, 17 años tenemos derecho a todo y pocas obligaciones, y ahí me di cuenta pues que las cosas hay que seguir ganándolas, y que en el fútbol, como en la vida, es el día a día y el trabajo. Yo pensaba que ya estaba todo hecho, y lo que no me había dado cuenta, que el camino no había ni empezado. Entonces, al volver a Cornellà me di cuenta que había vuelto o había dejado de perder una oportunidad, pero yo no me lo tomé como que había dejado de perder una oportunidad. Yo me di cuenta en ese momento de que había que hacer, o qué sacrificio había que afrontar para poder vivir la bonita experiencia que luego he tenido la suerte de vivir. Pero no acabo aquí, porque al fin y al cabo termina esa etapa de juvenil, y siendo prácticamente mi primer año de amateur, vengo a jugar al Rayo Majadahonda. Prácticamente estoy aquí 3-4 meses en el Rayo Majadahonda. Y ¿en tercera estaría el Rayo? En tercera división. Tengo que decir que el club, en todas sus posibilidades, los compañeros y la gente que gestionaba el club, a mí me dio un trato fenomenal, pero prácticamente yo vivía en una situación económica que era prácticamente insostenible. Yo no tenía capacidad económica pues para poderme pagar una vivienda. ¿Y qué ocurre? Pues al final estás viviendo en una habitación, estás alquilando una habitación, hay un cambio pues por circunstancias. Recuerdo que tengo que dejar la habitación de la noche a la mañana, y me encuentro pues no en la calle, pero sí me encuentro llamando a mis padres diciéndole que no tengo dónde estar. Y al final mi padre, bueno, es una persona que ha viajado y me ha seguido allá donde mis padres nunca han tenido problemas en pegarse horas y horas de coche. Yo recuerdo llamarle con 2 días de antelación, y a los 2 días pues se plantó en Madrid con el coche vacío. Hicimos una criba de objetos, porque estaba prácticamente en una estación de autobús, con mi televisión, con mi manta, con mis maletas, y al final pues mi padre, por mediación de un compañero de trabajo, me encontró una casa en la que me dejaban vivir, en Majadahonda, que me dejaron una habitación con todas las facilidades del mundo, y me trataron como un hijo más. Y recuerdo que lo que me dijo es que me tenía que comportar como un adulto, y comportarme como un adulto era pues levantarme a las 9 de la mañana, ayudar en todo lo que la familia lo necesitara, y que no estaba de vacaciones en esa vivienda. Y pasé un mes pues siendo parte de una familia, pero viviendo como un adulto. Recuerdo que me levantaba muy temprano, ayudaba a la familia a lo que me pidieran. Me dieron un trato fenomenal, porque al final es de agradecer que a cambio de nada pues me traten como un hijo. Y estuve prácticamente un mes en el que el Sant Andreu me llamó, hablé con el Majadahonda, les dije la situación en la que me encontraba. Prácticamente era el primer partido en el que, cuando les pido marchar, jugué ese partido. Creo que fue un partido contra el Aranjuez en tercera división, y les comenté la situación en la que estaba, y el club no me puso ningún tipo de problema, y me volví a Sant Andreu, a otro equipo, rival del Europa precisamente, que ahí es cuando, bueno, llegó en octubre, noviembre. Llego de tercer portero, y en febrero-marzo pues empiezo a jugar, acabo jugando los últimos 11 partidos, y el equipo asciendemos a playoff. Yo tuve una lesión de un bazo, que bueno, estuve hospitalizado. Y en ese momento en el que te ves de esa manera, con 18 años, que me estabas diciendo, aquí en Madrid, solo, ¿no se te pasa por la cabeza abandono? ¿Qué estoy haciendo? Sí, no tengo que decir que hay momentos en los que, cuando regreso y otra vez tengo que empezar del inicio, con 18, 19 años, que vuelvo, que es justamente pues que vuelvo a Barcelona, pues de todo un poco de ida y vuelta, pues sí hay un momento en el que te planteas si es el camino en el que quiero verme el día de mañana, o que si
el precio que hay que pagar me merece la pena para conseguir algo que no sabes si lo vas a conseguir. Pero te debo decir que yo siempre el único que tenía una obsesión en la cabeza es dominar lo que yo puedo controlar. Es lo que siempre me ha ido bien. Yo siempre me he desgastado en dominar aquello en lo que depende de mí. Y lo que depende de mí es lo que yo podía hacer entrenando. Y mi mayor satisfacción es venir a entrenar e irme a mi casa haciendo un buen trabajo y cada vez ser mejor portero y mejor persona cada día. Yo me lo afrontaba así, en que yo llegué al Sant Andreu y el reto me lo tomé al revés. Había 2 porteros muy contrastados de tercera división y yo lo que quería aprender de ellos. Sabía que yo tenía una edad muy temprana, yo quería alcanzar lo que ellos estaban consiguiendo, que era ser titular de ese equipo, y lo único que a mí me lo acercaba era entrenar y trabajar. Mi obsesión única y exclusiva, o lo que yo creo que me ha mantenido en ese camino de nunca caer o no levantarme de los golpes, es que mi obsesión siempre ha sido esa satisfacción por el trabajo y por querer aprender y por querer mejorar. Me gusta mucho la formación, y la formación me llevó incluso un poco más en el futuro, que si quieres un poco luego lo hablamos. Era muy autodidacta, no solamente entrenando, sino autodidacta en mi formación, hasta que un día decidí que todo el tiempo que dedicaba a leer, pues ¿por qué no lo dedicaba a estudiar una carrera, ¿no? Y al final, pues como mi obsesión era el trabajo y la insistencia y no tirar la toalla, y mi manera de ser se enfocó tanto en eso, pues si alguna vez se me pasaba por la cabeza, cuando sopesaba el orgullo de no rendirme y de seguir formándome y de seguir aprendiendo y de seguir siendo mejor portero, hacía que continuara. Y al final, pues bueno, lleno de golpes, pero al final conseguí llegar a la meta que era el fútbol profesional. Pues me imagino que de ahí de la tercera luego ya empezarás a ir ascendiendo poquito a poco ahí ya al Águila. Sí, bueno, pero al final el ascenso aún es complicado porque voy a Villarreal, acaba la temporada prácticamente, firmo en el Villarreal, pero yo llego prácticamente con una lesión que me hizo perder 14 kilos y estuve un mes y pico prácticamente sin poder moverme y 2 semanas en un hospital sin levantarme de una cama, ¿no? Sí es cierto que ahí, cuando ves que otra vez tienes la suerte de engancharte a un buen club como es el Villarreal y ves ese contratiempo, vuelves otra vez a pensártelo, pero había vivido una experiencia en Madrid solo, tenía la suerte de ir a un club que sí que estaba preparado para acoger a un chico de fuera, y también te digo, con el empuje de mi familia, pues bueno, fui a Villarreal, estuve 4 meses y fui a Águilas, y prácticamente salgo de Villarreal, con las personas que me gestionaban los temas me dicen, bueno, que hay 2 opciones, al final nos decantamos por Villarreal, es un jueves, llamo a mis padres, le digo que voy a ir cedido al Águilas, el viernes viajamos para Águilas, y recuerdo que en el periódico íbamos viendo pues a dónde me iba a ubicar. Yo sabía que era un equipo de segunda vez, no había toda la información de redes, no había, al final tenía que esperar un poco se me sube hasta el disco, había que esperar tanto a la prensa del día, y recuerdo que mi padre compró el periódico y veníamos de camino a Murcia, y bueno, me empiezo a ubicar en el equipo en el que estoy, y era un viernes, miro la clasificación y el partido era Cartagena-Águilas, y esto, tengo muchos amigos de ese equipo que se acuerdan de que yo llego un viernes de noche a Águilas. También te tengo que decir que fue tengo amigos en ese pueblo porque me trataron como un habitante de allí desde pequeño. Yo vivía solo, Lidia aún no había decidido por sus estudios venir conmigo, y resulta que yo miro en el periódico y veo Cartagena-Águilas, y era el derbi de Murcia, pero miro la clasificación y era primero contra segundo. Claro, yo prácticamente venía de una lesión, de no haber jugado un partido. El sábado me presentaron a los compañeros, hago el entrenamiento de sábado, por el entrenamiento de partido, el míster Pepe Soler, recuerdo que habla conmigo, pero no me daba tiempo a aprenderme los nombres. Y resulta que un compañero me apuntó los nombres el entrenador con un compañero me apuntaron la alineación. Y resulta pues, bueno, que llego al hotel, un hotel que aún recuerdo un poco
la sintonía en la que yo estaba, y recuerdo que me apuntó la alineación, y con la alineación pues bueno, intenté memorizarla, y al final recuerdo que con 20 y pocos años le dije a mi padre, mira, voy a olvidarme de los 3 de arriba y me voy a centrar en los 4 de atrás. Pero claro, al final, durante el tramo del partido, recuerdo salir al campo, no había tenido una experiencia aún en un estadio con gente en el que prácticamente no me daba oportunidad a que me escucharan. Y resulta pues, que al final se dio el partido bien, había por problemas de lesiones, pues jugué ese partido, y a los 4 meses me pasó lo mismo que en San Andreu. Insistí un poco en el trabajo, vivía solo, pero me centré mucho en entrenar, en trabajar, en aprender, en adaptarme al nivel de la segunda B. Me adapté un poco al nivel de la segunda B y tuve la suerte pues, de jugar otra de los 11 partidos con el playoff de ascenso a segunda división A. Al final no conseguimos el ascenso, de ahí me fui a Figueras, me daba la oportunidad de acercarme a mi casa, había bebido mucho tambaleo, el Águilas también estaba en un momento pues, bueno, de cambio de estructura de propietario, me fui a Figueras. Y a los 3-4 meses me cambio y me voy a cambio de club, y el Murcia me da la oportunidad de ser tercer portero del primer equipo y jugar con su filial. Hablé con el club, les puse un poco la situación. Sí es cierto que había un acuerdo un poco verbal con ellos de que en el caso de que me saliera un equipo de supercategoría me dejarían salir. La verdad que el club tuvo comprensión, vio que un poco estaba en ese punto de carrera en el que quedarme en segunda B a lo mejor no me hubiese dado la oportunidad de ver el fútbol profesional, y me pusieron facilidades junto con el empuje del Murcia pues para que fuera. Fui al filial del Murcia y estuve 2 años y medio, que fue no solamente viví el ascenso con el filial a segunda B, sino fue el club que me dio la oportunidad de vivir un paso muy complicado, que es de segunda B o del fútbol no profesional al fútbol profesional, no solamente haciéndome profesional, sino dándome la oportunidad con un contrato pues que ya me daba pues oportunidades pues para plantearme. Ese fue el camino para... Ahí fue, yo creo, yo al Murcia siempre sí es cierto pues bueno, que luego viví una etapa muy buena, luego empezamos a pagar, el fútbol empezó a pagar la crisis estatal, empezaron las famosas leyes concursales, ahí empezó un poco pues bueno mi idilio con el derecho. Y ahí fue cuando pues bueno, me tuve que marchar del Murcia, porque bueno, había una reestructuración y también era un poco más fácil empezar por la situación mía en la que yo me encontraba. No, pero eres un ejemplo a lo mejor para todos esos canteranos que llegan a 18, 19 años y a lo mejor no llegan al siguiente nivel, al filial, y acaban... No, pero es que el fútbol no termina y acaba en un camino. Al final no hay sitio. El Rayo Vallecano no va a tener sitio para todos los chicos en el primer equipo, y eso no te tiene que llevar a tirar la toalla, o porque el camino no sea por aquí pueda ser por otro lado. Y también hay que aceptar a que un club te diga no contamos contigo. Yo siempre... Sí, pero te estás viendo en un filial y al final... pues te ves en un tercera y a lo mejor dices, bueno, vaya paso, pues aquí... No, pero al final volvemos a lo mismo. Yo creo que el camino no sabes lo que te depara. Lo que sí sabes es lo que tú puedes hacer. Tú eso no lo puedes controlar. La decisión de continuar o no continuar no va a depender nunca del futbolista. Pero sí depende una cosa del futbolista, que es el trabajo que él tenga y el rendimiento que él quiera, a dónde él quiera llegar como deportista. Luego sí es cierto pues, que hay jugadores que tienen esa pizca de suerte que te da el plus de poder te puedes estar preparando todo un año para un partido, una competición, y no tener ese día, porque somos personas y somos humanos, pero sí depende de ti la dedicación que tú tengas, y el fútbol te da segundas oportunidades. A mí me ha dado segundas oportunidades, no todos mis debuts han sido favorables. Sí es cierto que mi debut yo salgo de Murcia y mi debut en el Córdoba, salgo del último día de mercado, me voy del Murcia a Córdoba y mi debut es en Copa del Rey contra el Rayo Vallecano. Es Córdoba-Rayo Vallecano, un partido que mete gol Pachón en el 118 y posiblemente sea uno de los mejores partidos que he hecho en mi carrera deportiva. Pero claro, yo llegué a un equipo prácticamente nuevo, un equipo en el que otra vez lo mismo, un equipo que Lucas Alcaraz, que era el entrenador de ese equipo, pone a todos los jugadores que no estaban jugando, y yo enfrente pues veía a Pachón, veía a Collantes, veía a Rubén Reyes. Te puedo decir un equipo en el que era un equipo hecho para ascender, entrenador Pepe Mel, y de repente te tienes que enfrentar a ese equipo. Y yo tenía 23 años, acababa de llegar nuevo a un club, no habían pasado ni 2 semanas de mi estancia allí. Córdoba ya era como Murcia, una ciudad de empaque, con un equipo en el cual tiene
una afición enorme, y yo llevaba mucho tiempo preparándome para esa oportunidad y solamente me centraba en el trabajo que yo llevaba haciendo desde los 15 años, desde los 15 años de que te estoy diciendo que ya abandoné el equipo de mi pueblo pues para irme al Levante, para irme al Cornellá, y mi obsesión era entrenar y trabajar, no llegar a ese día. Mi obsesión era vivir el camino, mi obsesión al fin y al cabo, y creo que la obsesión de un deportista no tiene que ser conseguir la meta. Tú no te puedes preparar para llegar a una meta, tú te tienes que preparar para afrontar ese camino, disfrutar ese camino y trabajar ese camino. Es lo que te va a hacer que el día que llegues a la meta puedas llegar antes que, en teoría, tu competidor. Pero tú no puedes vivir solamente con la recompensa del último día, porque no sabes si va a haber el último día. Tú tienes que intentar forzar que ese día o que esa situación se dé. Se te puede dar, por circunstancias fortuitas o no fortuitas, pero para estar preparado y para poder afrontarla con garantías, tienes que tener una obsesión. La obsesión, para mí, el único secreto que a mí me ha dado resultado es el trabajo, el compromiso conmigo mismo. Y al final ese trabajo conmigo mismo me lleva a que el Rayo Vallecano en ese sentido pues pueda entender que tengo más compromiso o menos compromiso, pero lo único que me lo va a dar es lo que yo le da a la institución como profesional y por mi forma de entender la profesión. Y llego al partido de Córdoba y en el partido de Córdoba me sale muy buen partido, pero dices, bueno, fortuito, ¿no? Yo no quería dejar pasar oportunidades, pero venía con una preparación de que mi cabeza y mi mente llegaban preparadas pues para poder afrontarlo. Luego tuve la suerte de jugar, ese año jugué 6-7 partidos, el club me firmó una temporada, me renovaron 3 más y acabé teniendo la suerte de ser capitán del equipo, que fue el año de Paco Gémez, que al final casi tenemos incluso la oportunidad de subir a Primera División. Estuve 4 años allí y entendí que el último año pues, había llegado el momento pues, de cambiar de aires. Creo que era bueno para mí, había habido un desgaste muy grande. Córdoba también le agradezco porque me ayudó a prepararme en el entorno de lo que es la exigencia del fútbol profesional. ¿Tienes la espinita pues si has vivido la experiencia de Primera División, pero no de la regularidad que te da esa Primera División, de poder disfrutarlo de esa forma? No sé si con el Sporting o el año que has estado también viviéndolo en primera, ¿lo has podido disfrutar o necesitas ese año? Yo solamente tengo una espina, y la espina es cuando me voy a mi casa y veo que he tirado un día a la basura. Vuelvo a lo mismo, no me puedo desgastar en algo en el que yo no lo puedo elegir. Yo voy a intentar provocarlo con el trabajo, provocarlo con la exigencia, provocarlo con el compromiso, provocarlo para conseguirlo. Y lo que tengo y lo que he conseguido me lo da el trabajo, para poder dar ese paso más y poder tener esa regularidad en Primera División y poder mantenerme, pues trabajaré y intentaré, pues si dedicaba 2 horas, pues dedicarle 3. No tengo una espina. Desde hace mucho tiempo me comentaron, uno de los mensajes que te van lanzando cuando eres pequeño es la peor sensación que hay es arrepentirte de lo que no has hecho. Y arrepentirte de que dependió de ti, algo dependió de ti y no pusiste todo. Yo creo que eso es la sensación más amarga que me puedo llevar a mi casa. Cuando cuando no he puesto todo mi esfuerzo en conseguir algo que realmente quiero. Entonces, al fin y al cabo, pues solamente tengo en mi cabeza el día de mañana, en este caso pues el entrenamiento de hoy, el día de mañana, y prepararme de la mejor manera pues para afrontar el día de mañana, porque el partido del sábado aún está lejos. Y ya por último, Alberto, hablando de lo que también has comentado en la formación, ¿cómo te decías tú que el leer, el estar interesado, de repente se te encendió la luz de por qué no invierto en estudiar, ¿no? en formarme? ¿Cómo fue un poco ese proceso? No sé en qué momento, en qué lugar se puede decir. Bueno, al final yo siempre he tenido ese, porque lo he visto también en mi casa y porque bueno, he tenido compañeros en los que me han marcado mucho. Al final cada uno también copia espejos. Y yo he tenido compañeros en el vestuario, en otros equipos, en los que me gustaba ser como ellos. Y mi reflejo era en ver compañeros dentro de un vestuario en el que tienen una formación. Y esos eran los que me llamaban la atención. Al final cada uno elige su camino en base a lo que ve. Y en base a lo que ve y en base a los espejos que quiere copiar y en base a ese reflejo en el cual él le gustaría verse, ¿no?
Y yo, pues, entre todo este periplo de Murcia, de tantos equipos que hay, me encontraba compañeros en los que no solamente les escuchaba hablar, ponerse delante de un vestuario y ver cómo transmitían, sino veía que luego, pues bueno, dedicaban su tiempo y los escuchaba poder o verlos capacitados para mantener una conversación de todo tipo de temas, y eso me empezó a llamar la atención. ¿Te gustaría nombrar alguno, a lo mejor algún espejo? Bueno, podría nombrar muchos, te lo digo de verdad, podría nombrar más de los que la gente se piensa. Y luego en las comidas de compañeros, cuando te ponías en diferentes mesas, había conversaciones en las que me llamaban más la atención que otras. No digo que sean ni mejores ni peores, pero cuando escuchaba a compañeros, pues bueno, hablar de cualquier tema, no sea fútbol o sea fútbol, pero enfocado de una manera, pues a lo mejor que me llamaba la atención, pues, o con un carácter diferente, me llamaba mucho la atención, y empezó a copiar un poco lo que ellos hacían, pues tipos de lecturas. Me empezaba a enfocar, pues bueno, pues los típicos libros, pues bueno, de novela, pero luego me empezó a llamar mucho, pues la atención, pues todo el tema relacionado, pues bueno, con el recurso humano, con el tema del derecho, con el tema de la gestión, pues bueno, del talento. Y empecé un poco, pues a decidir que todo el tiempo que dedicaba a leer, ¿por qué no lo dedicaba a una formación? Hice un máster en gestión y administración de empresa hace muchos años. Empecé a hacer relaciones laborales y volvemos a lo mismo. Al final es la gente que tú te quieres encontrar en el camino. Te encuentras a mucha gente, pero tú eliges a quién te juntas y a quién no te juntas. Y resulta que en Córdoba me puse en contacto con la Universidad de Córdoba y me senté con Diego Medina. Y era el rector de la Universidad de Derecho, y le pregunté, pues, para acceder a la universidad, que quería matricularme en relaciones laborales, y un poco hablándole de mis inquietudes me dijo, ¿por qué no haces Derecho? Me dijo, por tu manera de ser, por las inquietudes que tienes, piénsatelo. Yo había empezado en otra universidad relaciones laborales, lo pensé, miré la temática, empecé a ver un poco las inquietudes y me lancé por el Derecho. Y pues bueno, lo voy sacando como puedo. Tengo dos niños, muchos cambios. Ahora hoy en día no hay la suerte que había antes de todas las universidades a distancia. Las universidades no estaban tan preparadas, pues, para el tema de los deportistas. Y bueno, pues al final eso me ha llevado a vivir muchas universidades, porque me he visto obligado a ello. Y el futuro de Alberto, en cuanto también en la formación, ¿lo tiene ahí decidido en dónde quiere encaminar? Si quiere seguir con el mundo del fútbol, una vez deje, o ahora mismo estás centrado en disfrutar? Es que sería un poco contradictorio a lo que te llevo diciendo, ¿no? Yo sé lo que puedo hacer hoy. Todos tenemos nuestras metas a largo plazo, pero intento dejarlas muy, muy alejadas, porque no sé lo que puede deparar el futuro. Estoy en una edad en la que el portero, pues bueno, está en una situación en la que se encuentra muy bien, porque creo que es la etapa de más madurez, y estás viendo cada vez a porteros más longevos, porque es cuando, pues bueno, más preparados están para afrontar diferentes situaciones. Pero me centro única y exclusivamente, pues bueno, en las metas a corto plazo. Todos tenemos metas a largo plazo, pero yo, pues bueno, lo intento distribuir en más a corto plazo, centrarme más en el trabajo que tengo en este caso, que es ser portero de un equipo como Rayo Vallecano, que bastante exigencia tiene, y el tiempo, pues bueno, que me va quedando en ese punto de ocio, pues a mi familia, y cuando los pequeños me dejan, pues voy sacándome asignaturas de la carrera. Y ya por último, para poner punto y final un poquito a esta entrevista, Alberto, con lo que quería finalizar es con ¿qué te ha enseñado Vallecas? ¿Qué te ha enseñado estos meses el Rayo Vallecano y su gente? Si te soy sincero, lo que me ha enseñado es que el pensamiento de una afición, lo que la gente vive en la calle, es muy bonito llevarlo al campo de fútbol. Y yo creo que las dos cosas son muy compatibles. Y creo que el valor añadido de un club no solamente es el número de aficionados, no solamente es la repercusión que tenga el club, sino es esa comunión entre sentimiento de pertenencia, o el sentimiento, mejor dicho, sentirse identificado, que el escudo y el club de fútbol tenga realmente un arraigo y una identificación con algo
no puramente deportivo. Y al fin y al cabo, lo que me ha enseñado el Rayo Vallecano es que no hay más valor añadido, y creo que la llama de un club de fútbol nunca puede acabarse cuando hay esa identificación. Al final, el Rayo Vallecano es un escudo, pero el espíritu del Rayo Vallecano es lo que representa y a quién representa. Y al final su gente lleva al campo de fútbol su manera de pensar, su manera de vivir y su manera de entender el día a día. Y tú, cuando hablas del Rayo Vallecano, hablas de Vallecas. Y creo que un barrio, si unido, y creo que se puede competir contra grandes marcas si hay una unión y una identificación en un punto muy centralizado como es un barrio. Para definir, creo que es igual de grande ser representativo a nivel global y tener una capacidad pues para llamar la atención no solamente en España sino a nivel mundial, pero yo creo que la identidad de marca que tiene el Rayo Vallecano, y viéndolo desde fuera, los puntos distintivos que tiene el Rayo Vallecano hacen que no solamente el barrio sea identificado dentro del club, sino que esa simpatía se genera fuera y el Rayo Vallecano llama la atención fuera de aquí, porque a muchos clubes les gustaría tener ese punto de identificador. Y lo dije aquí, ¿no? He tenido suerte de estar en clubes como Real Murcia, clubes como el Córdoba, clubes como el Getafe. Todos y cada uno me han enseñado, y cada uno tiene un valor añadido enorme. Porque al fin y al cabo, si están tantos años donde están, es porque tienen ese punto enorme, ¿no? Y tampoco quiero demeritar, porque también llevo muy poco tiempo en el Rayo Vallecano y creo que sería muy injusto no darle valor a donde he estado y lo que me ha dado la oportunidad de estar aquí. Pero el Rayo Vallecano, todo el mundo sabe que al fin y al cabo lo que se respira en el barrio quiere que se respire en el campo. Y la manera de entender el día a día y la vida de las personas quieren que se lleve al club de fútbol. Y para mí eso es el club que más lo lleva a cabo. Los problemas sociales deben estar en el fútbol, y ese desahogo social que todo el mundo hablamos de que en el fútbol al fin y al cabo no dejan de ir personas, y las personas al fin y al cabo van a despejar un poco, o como siempre muchas veces dice la gente, ¿no? El domingo todo el mundo va al fútbol a descargar la ira. No, la gente en el Rayo Vallecano lleva su vida real o sus problemas sociales, su escape realmente lo tiene en el fútbol, y su manera de reivindicar lo que siente y lo que piensan y las demandas sociales que tienen en el fútbol es donde las intentan transmitir. Y ese foco, el Rayo Vallecano representa ese punto de foco, o es ese portavoz del barrio de Vallecas y lo que el barrio de Vallecas quiere para su propio barrio, y lo transmiten a través de este escudo de aquí. Bueno, Alberto, pues yo creo que a la gente le habrá gustado conocerte un poquito más, escucharte, que la verdad es que te quedas prácticamente embobado en cierto sentido escuchándote, y es un auténtico placer. Así que de verdad muchísimas gracias por gracias a vosotros invertido. Queríamos además comenzar contigo, que no te conocíamos, y ya digo, creo que a la gente le habrá encantado, así que es un auténtico placer, Alberto. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Unión Rayo!